Mauricio Moreno Mengíbar, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hoy estamos en una actividad de la asignatura de literatura hondureña que consiste en un audiolibro. El autor que vamos a evaluar es Marcos Carías Reyes. Como una breve descripción del sujeto, Marcos Carías Reyes nació en Tegucigalpa el 19 de diciembre de 1905 y murió en la misma ciudad el 24 de octubre de 1949. Fue narrador, periodista y diplomático. También fue un secretario privado de la Presidencia de la República, ministro de Educación Pública y miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. El libro que vamos a tomar en consideración es Germinal, de Marcos Carías Reyes. En la parte izquierda se encuentra la portada original del libro. Prólogo. Marcos Carías Reyes. El arte ha sido para mí una pasión obsesionante, y aunque las luchas sociales y las urgencias de la vida material me han obligado a relegarlo a un segundo plano, ha sido siempre la íntima delectación de mi espíritu. Entre las arideces de la política y los cactus sangrantes del periodismo, he considerado devotamente un rincón de ensueño para el culto de la eternal belleza. He estado alerta frente a la evolución y las modalidades de la obra artística, captando maravillas nuevas y, a veces, descubriendo y estimulando talentos que se inician en la semioscuridad de una primicia. Y, cuando una figura de artista se destaca en relieve, brillante y fuerte, siento en mi corazón una alegría inusitada, un deseo irrefrenable de aplaudir y de estallar en homenajes. Y si las artistas surgen en un medio de incompresión, saturado de egoísmos rudos y de oscuras envidias, en el cual las juventudes se sienten aplastadas bajo la sonrisa desdeñosa oriente de unas cuantas celebridades vacías, se suscita en mi corazón una fiesta de fulgores en la que arden los inciensos y las miras en pebeteros dionisíacos. Entre la fiebre ritual de las bacantes y una locura divina, se hallan danzas menfíticas, mostrando en ondulaciones de arrebato la púdica desnudez de sus líneas y el donaire de sus ritmos, para celebrar el advenimiento del enviado del cielo que, victorioso en la batalla contra aquellos gigantescos del medio, viene a ofrecer a la humanidad un nuevo mensaje de luz y de amor. Así la fiesta que ha suscitado en mi espíritu el apareamiento de Marcos Carías Reyes bajo el plafón azul del arte, desde que comencé a leer en revistas y periódicos los cuentos y las crónicas de este brillante joven, comprendí que una promesa cierta había iluminado el horizonte de Honduras. Y cuando esta promesa irisada cristalizó en la heredad con una fastuosa civilización de facetas, vi delinearse la figura del artista en la plenitud anunciadora de una gesta triunfal. Ahora he tenido la conciencia clara y precisa de que Honduras ha producido un gran artista al leer coleccionados. Algunos cuentos de Carías Reyes en los cuales la fantasía se ha destacado en pétalos vibrantes y sutiles, trozos de vida y de prodigio, bajo el embrujamiento del misterio hecho de ritmos y evocaciones. Bronces, jinetas, marboles, áticos, vibrantes y agitados a veces en un conflicto dramático o en una conmoción de tragedia. Yo le he descubierto en la malla lírica de sus visiones, en la rara creación de sus símbolos, en la euromítica de sus frases, aterciopeladas o nerviosas, en la plasticidad parnasiana de sus imágenes, en la profusión radiosa de sus gemas, en la firmeza de sus pinceladas ricas de colorido, en el don celeste de convertir la palabra en paisajes, en movimientos, en vibraciones, en espejismos, en emociones rútilas, con una discreción sabia en donaires y elegancias, y, sobre todo, lo descubierto en el nombre continente de su persona, toda ella iluminada de modestia, y en la cual jamás han dejado sus huellas las pasiones malsanas, un alma pura de artista cuya visión lejana pasa sin alcanzarlos, sobre los egoísmos, los odios y sobre toda la fauna venenosa que se debate en los bajos fondos del barbratro. El lector curioso puede descubrir leyendo a Carías Reyes una brillante teoría de figuras superbas. Ora un vaso de quilitias, ora una tanagra, ora un tunatos, ora una Atenea lemnia, ora un friso corintío, ora un pórtico romano, pinturas, esculturas y arquitecturas
todas palpitantes de vida, como si la mano de parecía de Fibias o de Vinci los hubiera encendido de virilidad. Sin intención, sin empeño, sin pretensiones, el artista revela en sus cuentos un dominio absoluto de la belleza a través de la mitología y de la historia, mostrando erudido a lo Pierre Laus para la creación precisa, científica, diríase, de sus personajes y de sus íconos. Su estilo es amplio y vigoroso, manifestándose con la naturalidad de una corriente que discurre sin tropiezos, en una prosa sonora y cristalina que nos hace evocar a veces a Enrique Rodo y a Juan Ramón Molina. He encontrado en los cuentos de Carías Reyes la concepción berliana del arte, ritmos e imágenes, es decir, la música en sus múltiples variaciones y la pintura en sus inagotables matices y claroscuras. Pero algo más, la concepción de Pierre Lais para quien el arte es la expresión de la vida y la sentencia de Barbert D. Alberti, lo único verdadero son las quimeras que soñamos, crear fantasmas alucinantes, brujerías de colores, de armonías, de claridades y de sombras, dentro de un cuadro humano idealizando las normas de la naturaleza. He ahí el arte, la verdad, suprema lo de lo bello, que no es el paso de la razón que dijera Paul del aire, sino la ambrosía pura de que se alimentan los dioses. Carías Reyes en El ópalo triste nos cuenta que el ópalo estaba tísico por la nostalgia de un lindo dedo pálido, por aquella mano breve donde tanto tiempo vivió cautivo, por aquellas pupilas de agua marina y aquella boca que tantas veces le dejó el calor de un beso apasionado y primaveral. Había vivido derramado su fulgor malva y rojo, con encanto crepuscular, sobre los 5 pétalos arborescentes de aquella mano incomparablemente gracil que resucitaba el prestigio extinto bajo el hacha niveladora de los septembristas victimarios de la princesa Lambey. A ratos era el ópalo de una disolución de violetas prisioneras, en un rayo del sol convertido en maravilloso estuche, y en el fondo había un brillo incandescente, fúlgido. Ora semejaba un estanque microscópico inmóvil de extrañas coloraciones, desde el oro amarillo hasta el rojo violento de los atardeceres. Diríase que la gema vivía, que estaba animada por un espíritu, que palpitaba en ella la conciencia de sus fulgores y se creyera orgullosa por tal motivo y por sentir la caricia oscura de mis ojos sobre su fría conciencia. Puck, señor y mago de las entrañas vírgenes, le había insultado algo de su ser dramatúrgico y eterno. Y en la reina Malva, en las leyendas áureas donde hay demencia de mármoles y pórfidos, y en el Crúmete, un tropel alucinante de ciudades y de puertos, y en la tempestad, ver llegar la noche con una lluvia de diamantes en la cuenca imponderable, el trueno rodaba locamente semejante a un desgarramiento de las montañas. Basta de citas, los lectores de este libro saben llegar en él, en profusión, los cuadros mágicos evocados en los fragmentos preinsertos y podrán contemplar la belleza plena de espiritualidad, mostrando su desnudez helénica bajo la égida de la virginal Atenea y de la radiante Persífae. Julia López Pineda. París, 14 de julio de 1936. El primer cuento que vamos a tener en consideración del libro Germinar es Amor Sacrilegio, de Marcos Carías Reyes. No en las primeras páginas nerviosas de Giovanni Papini, en los atormentados sueños de San Agustín y en la visión angélica de Santa Teresa de Jesús, he encontrado el rostro maravilloso que colmó de inquietud mi corazón. No ha surgido la bella frente empurpurada bajo la corona de espinas, las suaves pupilas circundadas de violáceas ojeras, ni el gesto que hace enmudecer la rebeldía. No han surgido en medio de las bóvedas
suntuosas donde el incienso arde y tiemblan los cirios votivos, ante un Cristo de limpias tallado en madera perfumada por un artista desconocido. Ante un Cristo que era todo belleza y silencio y angustia, surgió de pronto la visión del martirio, la visión del sacrificio, la sublime locura de un gesto humano. Esa figura tallada en humilde madera da con su patética desnudez la imagen viva, doliente, carnal del hombre. Yo he tratado de anegarme la doctrina cristiana recorriendo las páginas de los apologistas del Redentor. He tratado de amar honradamente al Maestro escuchando sus sacerdotes. He deseado sumergirme en las cisternas de su bondad cuando la polifonía, armonía del órgano llena el templo majestuoso. Y ni Papini, ni la ingenua teoría de los catequismos, ni el verbo de los pontífices, ni la mitra áurea, ni la custodia resplandeciente, ni el vino generoso, ni la hostia suave, ni la púrpura cardenalicia, ni la voz sonora de los bronces han producido en mi ser la impresión lacinante y convincente que causó ese pobre Cristo pálido y ensangrentado, de las orejas violáceas, huellas del martirio y de ensueño. Cristo de los frescos suntuosos aristocráticos, redentores vestidos de telas y joyas valiosas, ese homos rodeados de cortinajes y de blondas. Yo quisiera vivir ante vosotros el minuto de emoción que vivía ante el fragmento de madero a quien diera contornos elocuentes, la mano de un artista quizá bohemio y proletario, Voltaire, Nietzsche, Franz, Aspachev, emudecieron ante esa imagen del hombre, luminoso de amor, de dolor, de martirio. Y fue en esa tarde, contemplando el rostro iliano del Cristo de limpias, que recordé aquella maravillosa como rara historia oída no sé cuándo ni dónde, ni de labios de quién, tal vez de una virgen histérica, tal vez de un fraile austero en la lobreguez de una celda, tal vez escuchando una noche de orgía al amigo iconoclasta. Capítulo 1. El monje Efraín amaba a María de Magdala, que bautizaron las gentes con el suave nombre de Rosa de Betania. El monje Efraín era el más joven del claustro, vástago de nombre y linaje, heredero de cuantiosa fortuna. Cuando era casi un niño, sintió la atracción del sombrío monasterio y germinó en su alma un recóndito amor hacia los crucifijos que penden en las desnudas paredes de las celdas y los infolios de teología perfumados con un aroma de nostalgia, un aroma de tiempos viejos. Ingresó al claustro y pronto fue, gracias a su pía devoción y a su suavidad, uno de los predilectos. El monje Efraín dejaba transcurrir las horas consagrado al estudio de sus sacros volúmenes. En los bellos crepúsculos vespertinos meditaba el joven bajo el rumoroso follaje de los árboles del patio y a veces colaboraba con Pedro, el jardinero, en las pequeñas labores agrícolas del monasterio. La vida se desarrollaba plácida y reposaba entre el torque de maitines y la oración de la tarde, lejos el mundo y el ruido, la carne y el demonio. Todos amaban al monje Efraín, su dulzura, la suavidad de sus palabras, sus miradas que diría se eraban sobre las cosas y los seres acariciándolos con ternura, su pálido rostro y su noble ademán eran proverbiales entre la gente del monasterio. Es tan devoto como el hermano Efraín. Existe en él tanta bondad como en el hermano Efraín, se decía. Su abstenencia, su pudor, no se habían ruborizado jamás ante ninguna sospecha, y hasta los perros vagabundos y pordioseros que acudían a lamer las puertas del claustro sabían de su piedad. Repentinamente, el hermano Efraín se volvió irascible y violento. Su extraordinaria suavidad, su dulce palabra desaparecieron por ensalmo, dio malas razones, usó hablar de sus compañeros con su cálido y fervoroso verbo, de la pasión y de la muerte de Jesucristo, como solía antes a la luz del plenilunio, bajo los árboles del jardín. Replicaba duramente a Pedro el jardinero cuando éste lo invitaba
a la faena y cosa inaudita, un día arrojó la puerta al rostro lamentable de un mendigo y dio de puntapiés a un can hambriento. Algo diabólico, algo insólito ocurría en la vida del monje Efraín. Este brusco cambio en las modalidades del dulce hermano coincida con la fecha de su última salida del mundo. Muy raras veces Efraín abandonaba el convento. Ahí radicaba su vida y su gloria. Fuera, tras los gruesos muros, bullía la existencia para el banal, corrompido y miserable de los demás hombres. Solo transponía el umbral del monasterio para ir a visitar a su madre, una vez cada 4 o 5 meses. Aunque las reglas de la comunidad se lo hubiesen permitido, él no manifestaba deseos de salir. Y fue en una de esas visitas a su madre que conoció a Clara Van Severen, su prima carnal. Clara Van Severen era una criatura rubia y frívola. Amaba los cines, las revistas teatrales, el tenis, apuraba cócteles, leía las novelas del Guido de Verona. Efraín nunca se hubiese familiarizado con ella. Su palabra viva y colorida, la movilidad de sus gestos y su desenvoltura le produjeron mala impresión. Era la primera vez que veía a su prima, ausente durante muchos años en el extranjero, y a pesar de ser ella tan distinta de las dulces madonas de la religión, quizás por eso, Efraín dejó posarse largamente sus ojos en la rubia Clara. Cuando se rompió aquella especie de sortilegio que produjo la mirada, Efraín clavó una y otra vez sus pupilas en la mujer que tenía enfrente. La primera mirada fue de inocencia, de recato, diríase sorprendida. Las siguientes fueron miradas insidiosas, casi culpables, con algo de temor divino y de doce sacrilegio. Abismó el joven sus tranquilos ojos soñadores en las cisternas misteriosas de azul ambiguo que semejaban las pupilas de Clara Van Severen. Palpó con la mirada ávida las líneas graciosas del cuerpo femenino, la ondulación insinuante de las caderas, el misterio del seno opulento, una onda de perfume mórbido, enervante, intenso, parecía apoderarse de él, un malestar inexplicable, asediable el cuerpo, la sangre bullía rápidamente, martillaban en sus sienes las arterias enloquecidas, sentíase ebrio, y ante aquella mujer rubia y láctea que veía junto a sí, ante la obsesión de aquella mujer desnuda y prometedora, el instinto genésico rugía implacable. Pero, después de un ceremonioso saludo, correspondido con una fresca sonrisa de la prima, Efraín abandonó la habitación de su madre, volviendo a la soledad y a la pureza en su celda. No volvió a ver jamás a Clara Van Severen. Sin embargo, de aquel día databa su extraña conducta. Se le vigiló. Muchas veces lo sorprendieron extático ante la María Magdalena de la Catedral Metropolitana o ante el retrato de la Rosa de Betania, firmado por un célebre pintor holandés o español que adornaba el oratorio del monasterio. Detalle revelador: el hermano Efraín adquirió una pequeña reproducción de aquel retrato famoso y la colocó bajo el crucifijo de su habitación, sobre su lecho de asceta donde jamás habían florecido las rosas rojas del pecado. Capítulo 2. El monje Efraín se consumía en las ansias de una pasión sacrilega, además de sacrilega imposible. Amaba a María Magdalena, la cortesana dorada, la rosa de Betania, flor maravillosa de pecadoras. El monje Efraín siempre había adorado la figura resplandeciente de la tercera María, nimbada de santidad, cuando ungió con esencia de nardo los pies del Maestro y cuando derramó lágrimas piadosas la tarde de la crucifixión. Al pie del madero infamante, después de conocer a Clara Van Severen, Efraín amó a María Magdalena como un hombre ama y desea una mujer. Quizás en la imagen de la pecadora, Efraín amase a Clara Van Severen. La repentina aparición de esta había revelado el misterio al joven monje. Ella era la mujer, era la hembra, era el amor, el mundo, la sangre y el pecado. Cuando la vio,
cuando se abismó en las pupilas de Clara San Panseverin, que era de un azul ambiguo como el de las cisternas. Efraín recordó que en su vida casta, que en su blanca vida existía otra mujer blonda y fragante, carnal y sensual. En ese momento, la lejanísima figura áurea de María Magdalena se corporizó ante sus ojos, ante sus sentidos, ante su corazón. Le infundió sangre, luz, vida, alma a lo que había sido un recorrido, una evocación, un fantasma, y arribaron a él los raptos de angustia y las noches de insomnio y las horas desoladas. Contemplaba largamente, poseído de inquietud libidinosa, el rostro lácteo, nimbado por la cabellera de oro. A veces lo cubría de besos y temblaba todo él ardiendo en fiebre insana. Por este superhumano y maldito odio al Redentor, tuvo celos de él. María Magdalena también había amado a Jesús, pero por ese amor abandonó su vida regalada y brillante de cortesana y sus perfumes y sus ricas joyas y sus favoritos. Solo un inmenso amor de una mujer puede llegar como el suyo al sacrificio, al renunciamiento, a la suprema abnegación y a la humildad. Solo en una alma de mujer puede encontrar cabida semejante amor, que no es de madre, ni es de hija, es de hermana. Así como solo en el alma de un hombre puede encontrar abrigo un amor semejante al de Cristo hacia la humanidad y redenta. La rosa de Betania brillaba en el apogeo de su juventud, de su hermosura y de su fulgor cuando el sublime loco apareció, sembrando en tierras áridas de Judea el grano perfumado de sus parábolas. Y María Magdalena, que moraba en el boato del goce y del vicio, que tenía en derredor una corte de amantes y vasallos, lo despreció todo. Todo lo olvidó de pronto cuando allá sobre una calcinada llanura, ante las ondas antes del lago de Tiberíades, Jesús hablaba en medio de un grupo de mujeres y de pescadores en harapos. Fue un gran amor el suyo, indudablemente, un grande amor humano. Y en sus tétricas noches de insomnio, veía aparecer el monje Efraín, la divina figura del Redentor, cruzando las calles de Jerusalén en la apoteosis del Domingo de Ramos. Jesús atravesaba andando el irritado lago. Jesús ascendía a la montaña y las palabras del sermón brotaban de sus labios, herencia para todos los siglos. Jesús resucitaba a Lázaro, sanaba a los leprosos, hacía radiar la luz en las pupilas de los ciegos, multiplicaba el pan de los hambrientos, llenaba las vasijas de generoso licor y, más tarde, la cena de los 12. Y el huerto de los olivos y el odio de la plebe, la comparación con Barrabás y la fraqueza de Poncio Pilatos, la rabia del Sanedrín y la piedad de Claudia Prócula, más tarde el escarnio y la befa, la sentencia y la pasión, el látigo de los judíos, la brutalidad de los centuriones del águila dorada, el poderío de la Roma imperial, cebándose en el subversor, el madero, a cuestas, la corona de espinas, la calle de la amargura, los desmayos, el lienzo de Verónica y el hombro de Cirineo, los clavos que hienden la carne y los brazos que se abren en cruz, la hiel y el vinagre, la tremenda lanzada en el costado y la sangre luminosa que fue alba en la noche de Longino. Eli, Eli Mlapma, Sabechin, la agonía y las porosas tinieblas. Y el monje Efraín veía a María de Magdalena siguiendo las huellas del maestro. Ella lo había amado con todo un amor de mujer, todo un amor humano capaz de ir hacia el sacrificio, hacia el martirio. Pero él no la amó nunca, porque su inmenso amor fue para todos los seres. Judas Iscariote vendió al maestro por celos. El mísero amaba también a María Magdalena, y cuando su pasión no fue correspondida, se vengó denunciando al subversor. Efraín pensaba que si él hubiese estado en la cena de los 12, el traidor quizás no se llamase Judas.
Capítulo 3. Era la noche del domingo de resurrección. El monje Efraín, solo en el desamparo y la orfanidad de su celda, sufría, dominado por rojas visiones pecaminosas y sacrílegas. La claridad lunar, velada y tenue, penetraba por las ventanas abiertas, por donde también penetraba el aroma intenso de los opulentos rosales en flor. El monje Efraín meditaba en la pasión de Cristo, temblaba invocando la dorada figura de la pecadora. Después del horror del Gólgota surgía la aurora del domingo de resurrección. El subversor aparecía magnífico, luminoso, triunfante. Y el emisor amor de los seres que estaban cerca de él, de los seres que sufrían con él, la madre, José de Arimatea, María Magdalena, era colmado de dicha en aquella batalla monstruosa que venía con el Redentor. Efraín comprendió que llevaba la peor parte, era el vencido. Alzó los ojos sobre María Magdalena, el crucifijo brillaba con insólito fulgor. Diríase que en aquella noche del domingo de resurrección florecían magníficas rosas de luz. Iracundo, ciego, demente, Efraín se abalanzó hacia él y arrojándolo contra el suelo lo hizo pedazos en la tierra, en el piso frío de la celda. Los fragmentos brillaban como diamantes, bañados por la claridad lunar que penetraba por las ventanas con el aroma de los rosales. El monje Efraín sintióse anudado. Su inmenso odio no podía vencer aquel inmenso amor hacia todos los hombres, hacia él que era uno de esos hombres. No sufría mengua ni desmayo ante su inmenso odio, permanecía inalterable y sereno. Capítulo 4. Al toque de maitines, los compañeros de Efraín penetraron en la celda. El monje yacía rígido y amoratado, con las manos aún crispadas en el cordón de San Francisco que ceñía su garganta, junto al crucifijo hecho pedazos, sobre la cabecera del lecho, bajo el sitio que ocupó el Redentor. María Magdalena contemplaba al muerto con sus inamovibles ojos, semejantes a dos cisternas, profundos como el amor, inmensas como la piedad. Fin de la historia. Otro cuento que tomaremos a consideración del libro Germinal es la Cingara de Marcos Carías Reyes. La juventud viciosa y elegante se daba cita noche a noche en el antro del señor Connor, donde resonaban hasta el amanecer los múltiples ruidos del hasbán con estridescencia de tambores, címbalos y claxons, o gemían los violines histéricos de los tixganes. Alternativamente, mientras la atmósfera se saturaba de violento perfume femenino, mezclado a un raro aroma de salvajes orquídeas que abrían sus corolas bajo la iridiscencia de las arañas multicolores. La gente seguía o algún chroniqueur se sentaba en la plaza de moralista desde las columnas de cualquier diario capitalino. Habían calificado de antro de perversión de lujoso cabaret de Mr. Connor, Redens Booth, de la sociedad más elegante y derrochadora de la metrópoli, que carcomía de ciberatismos acudía en busca de las nuevas sensaciones de placer que podían encontrarse. Una vez salvada la puerta principal en los salones de Gato Flaco, Mr. Connor era el más amancrado y culto maitre de la capital, un sabio en cuestiones culinarias y alcohólicas. Los habituales de su cabaret afirmaban que aquel originalísimo nombre que juraba ora rojo o azul en la fachada del edificio lo había escogido del dueño por su semejanza física con un gato flaco. En efecto, Mr. Connor era alto, seco, ágil. La palidez invariable de su rostro denotaba al hombre trasnochador y disoluto. Sus ojos eran azules y estirados, magníficos, conocedores de los bajos fondos del alma humana y de las escorias sociables, avesados a descifrar el misterio divino y fatal que duerme en la disuelta predería de los licores paradisiacos. Pero Mr. Connor no había pensado en aquella semejante que
atribuían sus clientes con el felino para bautizar y así su cabaret. Encontró el nombre al azar sin rebuscamiento y lo creía una verdadera originalidad. A ratos, mientras veía cómo, cómo en caleidoscopio mágico pasar ante sus ojos escenas de vicio, de dolor y de pecado, recordaba haber leído ya en alguna parte aquel nombre célebre en toda la metrópoli, el gato flaco, el gato flaco. ¿Dónde habían encontrado esas palabras? El jaspán atronaba con su encontrados estridependencia de sonidos y gritos, escuchándose el titineo de las capas, risas, voces confusas, estallidos de corchos. Ah, ya recordaba, ambulando por los escaparates, una vez leyó en el dorso de un pequeño volumen en rústica France, el gato flaco. Por un capricho británico había bautizado así cómicamente el gran centro de placer que inauguró a los pocos días en una de las más congestionadas arterias de la urbe, y una noche, con sorpresa y admiración del público elegante, en la avenida Láctea apareció un soberbio felino, ora azul o rojo, excepto los ojos que eran dos chispas verdes, fatídicamente fijas e inverosímiles. El gato flaco fue el lugar de cita de la sociedad más chic, más fashionable, más refinada de la capital. Ofrecía a Mr. Connors por su amplio hall en que podían entregarse cómodamente a las delicias del baile más de 100 parejas, su cantina repleta de exquisitos licores, un escandaloso derroche de luces que semejaba fantástica decoración de un audar oriental, sus reservados, discretos y coquetones, sus nepenentes que producían en sueños color de rosa mientras transcurrían lentas y graves las horas de la alta noche y las estrellas se iban extinguiendo en el cielo. Algo había en el gato flaco que poseía el sortilego encantador de los paraísos del mar, la inusitada violencia de los perfumes exóticos que invadían el ambiente y la tentación diabólica de la ajeno y la cocaína. Era Magda, la cingara, mujer serpiente, mujer imán, mujer abismo, un gran signo de interrogación trágico y rojo en la vida de los habituales elegantes del cabaret de Mr. Connor. Magda era un poema de carne morena, alta, frévil, ágil y diabólica. En sus pupilas dormían los más codiciados nirvanas y su mirada embriagaba como el champaña. Daba la somnolencia de la cocaína, producía un envenenamiento en la voluntad y en la sangre semejante al de una flor rara y misteriosa. Ante los ojos trasnochadores del que llegaba el gato flaco, aparecía de súbito la cingara y se grababa en su imaginación de un modo cruel, obsesionante, con sus perfiles imborrables de ovalisca, de una mujer enigmática, invencible, fatal, y el gran signo rojo se dibujaba en el porvenir. Capítulo 2. Magda era una mujer dominadora de la vida. Sus triunfos constantes la habían hecho cínica y dura cuando la garra de la fatalidad hería a uno de sus 1000 admiradores. El destino, perro servil, se mostraba sumiso con ella. Pasaba sus noches en el gato flaco, envenenando voluntades y extrayendo del placer las más raras sensaciones. Subyugaba a la violeta con sus pupilas negras, agrandadas por inverosímiles ojeras, y su mano fina y diminuta iba amontonando greenbacks, mientras los croupiers, nerviosos ante los golpes sorprendentes de aquella mujer, cantaban las cifras inagotables. En las mesas se brindaba por ella, desde los magistrados de venerable fachada hasta los fifiés prematuramente enfermos le rendían homenaje. Cabezas blancas, cabezas negras y brillantes se inclinaban a su paso, y mientras sus ojos diabólicos dibujaban parábolas luminosas y extrañas en el espacio, rimando con el roje violento de sus labios en forma de corazón, en su oído deslizaba su frase caldeada de deseos, un vicioso casi adolescente, o refulgía ofreciéndose una gran piedra roja, azul, láctea, rubí, zafiro
ópalo, diamante, en la mano experimentada del potentado judío. La Zingara lo aceptaba todo, pero jamás se entregaba. Un excéntrico inglés y un joven argentino habían teñido con su sangre la rica alfombra de un discreto reservado después de inútil porfía por lograr aquel cuerpo que debía vibrar maravillosamente en las horas de placer. Un Marat multimillonario y disoluto suplicábale noche a noche con febril insistencia, hablándole de su país, de sus selvas enormes y misteriosas, de sus tesoros fabulosos, de sus visiones alcázares. Magda había visto con perversa sonrisa los coágulos negruzcos que formó la sangre de sus víctimas envenenadas por el morbo fatal de su tentadora belleza, y mientras el champaña le humedecía los labios, clavaba sus dos pupilas sarcásticas en los ojos ardientes del Nabat, que brillaban como la punta de un puñal malayo. Magda poseía el secreto formidable de las mujeres que desencadenaban tempestades de deseos en el alma de los hombres y jamás los satisfacen. Envenenaba y destruía voluntades con volúvenes caprichos. Provocaba, incitaba, atraía con su sonrisa, con el cuerpo que convulsionaba de mil maneras obediente al ritmo loco que le imponían con su elipecia los ukeles, los bajos y el alarido gemebundo del saxofón, o marcado las cadencias lánguidas que arrancaba a los violines un sexteto de músicos bohemios. Tentaba diabólicamente, y cuando caían los hombres víctimas de un hechizo poderoso, divertíase con cruel sabiduría en negarse siempre, elevando más y más el puñal en la herida, sofocando los apetitos voraces e infiltrando su divino veneno en el cerebro y en las venas de los torturados hasta podrirles de la sangre. Magda, la Zingara, no conocía el amor, no había sabido de sus ansias, de sus desvelos, de sus fiebres. Era una amazona del destino. Lo retaba con su risa vibradora como un grito de cristal. Lo tentaba herirla en la ruleta, en su belleza, en sus caprichos. La mano oculta no tocaba su cabellera negra como un ala del misterio. La vida y la suerte se le mostraban esclavas sumisas. Todo lo tenía. Le bastaba expresar su deseo para satisfacerlo. Había aprisionado palpitantes los tentáculos enormes de su karma. Capítulo 3. Noche de gran fiesta en el Gato Flaco, en la avenida Láctea, el soberbio felino arqueado, ora rojo, ora azul, con sus verdes pupilas llameantes inverosímiles, era una imperativa llamada al placer. Una tromba de automóviles corrían hacia el cabaret de Mr. Connor, el vestíbulo, el hermoso hall, la terraza, los salones, los pasillos, veíanse ocupados por una muchedumbre heterogénea y bulliciosa, cuellos nibios de mujer, pecheras albas, regio porte de damas encopetadas, muñequitas de pudor incitantes, provocativas con el pelo a la bob y un violento ruge en los labios, genuflexiones donjuanescas, bellos brumeles, potentados judíos, frívolos galanes en bancarrota. La élite social más perfumada del mundo metropolitano se apretaba desordenadamente bajo las luces multicolores, mientras el hasbán rugía, gritaba desesperado en ragtime, y las orquídeas desmayábanse en la terraza, acariciadas por el claro lunar. Una exclamación unánime hizo vibrar el cristal de puertas y ventanas. ¡La Zinagra! ¡La Zinagra! En la terraza amplia, iluminada por los rayos de una luna amarilla, acuchillada por el frío del amanecer, Magda danzaba ante los ojos de 1000 espectadores, envuelta en un traje fantástico. Tenían los violines una música extraña, misteriosa, oriental. El cuerpo magnífico de la danzarina ergíase soberbio sabiamente. Magda ejecutaba la danza. Era la gran sacerdotisa de Siva,
la bayadera sagrada, la hija del tetraca, dominadora y cruel. Todo el oriente vivía en su torso elegante, en sus piernas, en los pies alados, en el cuello ar- arqueado, en los ojos oscuros enigmáticos, en las manos elocuentes que cumplían con el ritmo misterioso. Un estremecimiento o sorpresa conmovió al público. No, 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 hace frío, os hará mal. No lo hagas, Singara. De improviso, Magda había arrojado los velos fantásticos y aparecía desnuda, escultural, hierática, acariciada por el fulgor amarillento de la luna. Las luces del alba empezaron a iluminar las cúpulas de los templos. Soplaba suavemente un violento heladísimo. La danza se extinguía con melancolía cadencia. En el cordaje tenso de los violines parecía quejarse un alma agonizante. El alto y el esbelto cuerpo languidecía, sus miembros volvíanse menos elásticos. Desaparecieron los movimientos bruscos y cuando la última nota expiró, la bayadera dejóse caer desmayada en la rica alfombra de Damasco. Era casi de día. El gran público sibarita se retiraba. Las limosinas iniciaban sigilosamente su marcha sobre el asfalto de la avenida. Hacía un frío intentísimo, intensísimo, y los habituales del gato flaco lo abandonaban con un presentimiento agudo, como un sarcástico signo de muerte. Capítulo 4. Una lámpara alumbraba apenas el triste cuadro. En el lecho, una mujer descarnada, entre hipos de agonía, con voz enronquecida, dura y seca, un anhelar fatigoso en el pecho, recibía los sacramentos. Una tuberculosis fulminante la arrastraba hacia la fosa. En el rostro flaco, en los pómulos salientes, en los labios descoloridos, no había ningún rastro de juventud. Solo los ojos brillaban sombríos con arqueano fulgor. Eres absuelta de tus pecados. ¿Cómo te llamas, hija mía? La voz era, la voz que era un gemido de dolor, respondió, Magda, la Zingara. Las pupilas llenas de fiebre quedaron fijas, inverosímiles, hasta apagarse en el misterio. Gracias.